Me ofrecieron el puesto de maestro de inmediato. Ahora entiendo por qué nadie más quería venir aquí. La lluvia comenzaba a caer en hebras finas cuando Elías Suárez vio, al fin, el letrero oxidado que anunciaba al pueblo de Monte Claro. El camino sinuoso por la sierra había sido más largo de lo que recordaba, quizá porque la memoria nunca conserva las distancias, solo las heridas. Se detuvo frente al letrero, respiró hondo y, por un instante, pensó en dar la vuelta. Pero no podía. No esta vez. El motor del automóvil gruñó mientras avanzaba por la única calle principal del pueblo. Monte Claro seguía igual, casas de madera con la pintura desvencijada, ventanales con cortinas demasiado cerradas y un aire espeso que parecía contener más silencio del que podía caber en un sitio tan pequeño. A la distancia se escuchaba el golpeteo apagado del lago contra la orilla, como si respirara profundo, o como si murmurara algo que nadie quería descifrar. Elías estacionó frente a la vieja pensión donde solían hospedarse los maestros sustitutos. Antes, cada llegada a un nuevo pueblo le generaba cierta emoción. Ahora no. Después del accidente, nada generaba emoción. Se bajó del coche, sintiendo la humedad filtrarse por la ropa, y caminó hacia la entrada. La dueña, una mujer baja y robusta, lo recibió con un gesto amable que no alcanzaba a sus ojos. ¿Maestro Suárez?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Gracias por recibirnos tan pronto. Ella inclinó apenas la cabeza. Es lo correcto. Han pasado muchos años desde que la escuela, ya sabe. Elías notó el titubeo, ese hueco en la frase donde debería haber una explicación natural, pero comprendió que no iba a obtener más información. Todos en Monte Claro hablaban igual, como si alguna palabra pudiera encender un recuerdo que llevaban décadas intentando apagar. He leído el informe, dijo Elías. ¿Entonces sabe lo que ocurrió en el lago?, preguntó ella. Él pensó en lo que le había dicho el supervisor: hubo una tragedia, maestro. No pregunté detalles. Usted solo necesita ayudar a los niños. Sé que pasó algo grave, respondió con cautela. Nada más. La mujer suspiró, como si estuviera escuchando la misma frase de siempre. Aquí nadie olvida, pero nadie quiere recordar. Usted entenderá pronto. Una corriente fría recorrió la espalda del maestro. En sus años dando clases había visto pueblos pobres, escuelas destruidas, comunidades temerosas, pero esto era distinto. Aquí las palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo, nadie decía nada, pero todos lo insinuaban todo. Tras dejar su equipaje, salió a caminar hacia el lago. Si iba a enseñar en Monte Claro, necesitaba acostumbrarse al paisaje. El camino era un sendero estrecho entre árboles inclinados por la humedad. La lluvia, liviana al inicio, comenzó a caer con más fuerza. Elías se cubrió con la capucha y siguió avanzando hasta ver el agua. El lago tenía un tono oscuro, opaco, como si no reflejara el cielo sino algo más profundo. La superficie permanecía extrañamente quieta, incluso con la tormenta aproximándose. Y allí, muy cerca de la orilla, se veía la estructura nueva de la escuela, un edificio modesto, reconstruido apenas unos años después del desastre. Elías recordó la nota que le entregó el supervisor: los niños necesitan estabilidad. Evite hablar del pasado. Mientras observaba, sintió que alguien lo miraba. Se giró y vio a un anciano parado bajo un paraguas negro. Sus ojos eran dos líneas pálidas, apretadas, como si aún estuvieran contemplando aquello que se hundió muchos años atrás. Maestro, dijo el anciano, apenas audible por el viento. No se acerque demasiado al agua. Elías frunció el ceño. ¿Por qué lo dice? El anciano no respondió. Solo retrocedió un paso, como si temiera que la curiosidad del maestro fuera contagiosa. Lo que pasó aquí, balbuceó finalmente, no se llevó solo a niños. Se llevó cosas que no tendrían que haber estado allí. Luego se marchó sin despedirse, perdiéndose entre los árboles. Elías permaneció inmóvil, el corazón golpeando con fuerza. No le asustaban los rumores ni las supersticiones, pero había algo en la manera en la que el anciano lo dijo, algo que despertó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del viento.
¿Qué podía haberse llevado el lago, además de vidas humanas? Era la primera pregunta que no debía hacerse y, aún así, ya estaba dentro de él como un eco que se negaría a desaparecer. Con la lluvia apretando y el cielo oscureciendo, Elías decidió regresar. Mañana conocería a los niños. Mañana pisaría la escuela. Mañana empezaría a descubrir lo que Monteclaro llevaba décadas intentando esconder. Mientras caminaba de vuelta, escuchó un chapoteo suave detrás de él. Uno solo. Como si algo pequeño hubiera salido del agua, o hubiera empezado a seguirlo. Pero cuando volteó, no había nadie. Ni huellas. Ni rastro. Solo el lago, quieto. Eternamente quieto. Y eso, entendió de inmediato, era lo más inquietante de todo. A la mañana siguiente, la niebla abrazaba Monte Claro como un manto espeso. Elías observó el exterior desde la ventana de su habitación, el lago era apenas una sombra líquida y la nueva escuela se perfilaba con un contorno difuso, casi como si no quisiera ser vista. Algo en ese ambiente le recordó la sensación de entrar a un salón oscuro donde los pupitres parecen ojos esperando parpadear. Tomó su maletín, respiró hondo y salió hacia su primer día. El camino que bordeaba el lago estaba cubierto de lodo por la tormenta nocturna. Cada paso hundía su bota con un sonido blando, como si el suelo quisiera aferrarse a él. Al acercarse, varias figuras pequeñas se movieron en el patio de la escuela, niños. Jugaban en silencio, sus movimientos extrañamente coordinados para tratarse de juegos espontáneos. Un niño se detuvo al verlo. Tenía el cabello mojado, como si hubiera salido del agua pocos minutos antes. Elías sintió un estremecimiento, pero lo obligó a transformarse en una sonrisa profesional. Buenos días, saludó. El niño lo miró fijamente. ¿Usted es nuevo? Sí, soy el maestro Elías. ¿Cómo te llamas? El pequeño parpadeó lentamente. Eso no importa. Antes de que Elías pudiera responder, los demás niños se acercaron, formando un semicírculo. No sonreían. No parecía miedo ni hostilidad, era otra cosa. Como si estuvieran evaluando si él pertenecía allí. Vamos al salón, dijo Elías, intentando sonar natural. Los niños obedecieron, pero no de la forma habitual, no corrieron, ni hablaron entre ellos, ni se empujaron. Caminaron en fila, en completo silencio. Demasiado silencio para una escuela primaria. El salón era modesto y húmedo. La madera crujía bajo cada paso, la pintura se desprendía en escamas, como piel muerta. Sobre el escritorio encontró un cuaderno olvidado, con hojas amarillentas que parecían más viejas de lo que debería. Los niños se sentaron y clavaron la mirada en él. Elías se aclaró la garganta. Vamos a comenzar con algo sencillo. Quiero que dibujen lo que recuerdan de sus casas. Nadie reaccionó. ¿No les gusta dibujar? Intentó. La niña del primer pupitre levantó la mano. Su voz era tenue, como un susurro detrás de una puerta. Maestro, si dibujamos lo que vemos, ¿vuelve? Elías frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Los niños bajaron la cabeza. Silencio absoluto. Está bien. Pueden dibujar lo que quieran, cedió. Tomaron los lápices al mismo tiempo, casi como si una señal inaudible se los indicara. El sonido del grafito sobre el papel fue lo único que llenó el salón durante varios minutos. Cuando terminaron, Elías se acercó al primer dibujo, y sintió como el estómago se le cerraba. Eran dibujos del lago. Todos. Pero no del lago en calma, sino del lago abriéndose, tragando. Y en cada uno de ellos, la misma figura, un edificio hundiéndose. La escuela antigua. ¿Quién les habló de esto? Preguntó, intentando mantener la serenidad. Nadie nos habló, respondió la niña. Lo recordamos. Elías tragó saliva. Pero ustedes eran muy pequeños cuando ocurrió. Todos los ojos se levantaron al mismo tiempo. Los que se fueron, siguen aquí, dijo uno.
Nos enseñan cosas, agregó otro. Nos vienen a ver cuando llueve, dijo un tercero. Un viento repentino golpeó las ventanas, como si algo hubiera chocado con los cristales. Elías intentó volver a la normalidad. Van al recreo. Tomen sus cosas. Los niños salieron. Todos menos uno, un chico delgado, piel pálida y expresión intensa. Tú eres como nosotros, susurró. También regresaste. Elías sintió que el aire se congelaba alrededor. ¿Qué dijiste? El niño ladeó la cabeza. No importa. Solo tenga cuidado. A veces, ellos se mojan demasiado cuando vienen del lago. Y dejan huellas. Luego salió corriendo. Elías apoyó las manos en el escritorio. Su respiración estaba acelerada y el cuaderno viejo que había encontrado momentos antes parecía llamarlo desde la esquina. Lo abrió. La primera página tenía una sola frase escrita con letra temblorosa: el agua no olvida lo que se traga. Aún no terminaba de leer cuando escuchó pasos detrás de él. Huellas. Pequeñas. Goteando. Se giró de inmediato. El salón estaba vacío. Pero el piso, sin duda, no lo estaba. Había marcas húmedas, desordenadas, como si un grupo de niños hubiera entrado, pero no los mismos que acababan de salir. Un rastro se dirigía hacia la puerta trasera, la que daba al bosque. Elías sintió por primera vez algo que un maestro no debe sentir jamás delante de alumnos, pero que ahora lo invadía por completo, aún sin público: miedo. Profundo. Instintivo. Y la certeza de que la verdadera clase del día apenas estaba comenzando. La tarde cayó con una rapidez incómoda, como si el sol hubiera decidido abandonar Monte Claro antes de tiempo. Cuando terminó su jornada, Elías notó que el silencio de la escuela era distinto al de la mañana, más pesado, más denso, como si cada pared contuviera un suspiro atrapado. Decidió revisar el origen de las huellas que había encontrado horas antes. Los niños del salón ya se habían ido, excepto el mismo chico delgado que lo había inquietado. Estaba de pie en el pasillo, mirando hacia la puerta que daba al bosque. Ya no están, dijo sin que Elías preguntara. ¿Quiénes? Preguntó Elías. Los que dejaron las huellas. El maestro se acercó. Dime tu nombre. El chico negó con la cabeza. No lo uso desde hace mucho. Antes de que Elías pudiera insistir, el niño señaló hacia el lago. Si quiere entender, vaya cuando oscurezca. Pero no toque el agua. Aunque lo llame. La advertencia quedó suspendida en el aire. Cuando Elías parpadeó, el niño ya no estaba. Decidido a obtener respuestas, caminó hasta el borde del lago. La superficie reflejaba un cielo opaco, sin estrellas, como si el agua absorbiera también la luz. Casi podía imaginar, con un estremecimiento involuntario, una enorme pupila observándolo desde las profundidades. El viento sopló con olor a humedad antigua. A algo enterrado y abierto. Elías se agachó y observó la orilla. Entre el lodo encontró restos de lo que parecía una carpeta escolar hinchada por el agua, como si hubiese emergido recientemente. Tiró de ella con cuidado. Era un registro de asistencia de la antigua escuela. Las páginas estaban arrugadas y desteñidas, pero podía distinguir algunos nombres. Lo inquietante no eran los nombres en sí, sino las marcas rojas en la columna final, ausente, repetido una y otra vez en las últimas semanas antes del desastre. De pronto, sintió un chapoteo suave. No a su lado. No delante de él. Debajo. El lago produjo un sonido como un suspiro largo, húmedo. Y luego, un murmullo. No palabras claras. No una voz única. Un conjunto de voces pequeñas, lejanas, que parecían provenir de un pasillo subacuático. Elías retrocedió un paso. No, susurró, sin saber a quién se lo decía. Las voces aumentaron apenas, como si lo hubieran escuchado. Como si respondieran.
Reconoció algo en el tono, no era amenaza. Era súplica. Y entonces, una imagen atravesó su mente como un destello ajeno, un salón inundado, pupitres flotando desordenados, cuadernos girando en espiral bajo el agua, manos pequeñas aferrándose a los marcos de las ventanas mientras la corriente las arrancaba. Tuvo que apoyarse en un tronco para no caer. Parpadeó repetidamente para borrar la visión, pero el eco emocional permaneció. Maestro. La voz lo sobresaltó. Se giró de inmediato. A pocos metros, de pie sobre la orilla fangosa, estaba la niña que se había sentado en el primer pupitre esa mañana. La misma que había preguntado sobre los dibujos. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Elías. Ella no respondió a la pregunta. Miraba el lago con melancolía. Cuando escuchan que alguien nuevo viene, intentan hablarle, dijo suavemente. ¿Quiénes? Los que quedaron abajo. Elías sintió un escalofrío recorrerle la columna. Si quieren hablar, ¿por qué no vienen? La niña lo miró, y por primera vez notó un brillo extraño en sus ojos, no miedo, sino comprensión adulta, demasiado profunda para su edad. Porque están atados. No pueden dejar de repetir lo que pasó. No hasta que alguien los ayude a terminar. ¿A terminar qué? Ella se limitó a señalar hacia el agua. Su último día. El lago volvió a emitir un sonido, esta vez más intenso. Como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Elías sintió el impulso de retroceder, pero la niña negó con la cabeza. No tenga miedo. Usted no es como los demás. Por eso lo escogieron. Elías abrió la boca para preguntar qué significaba eso, pero un repentino remolino se formó a pocos metros de la orilla. No un remolino natural, se movía con un ritmo lento, circular, casi hipnótico, como si fuese un ojo abriéndose para observarlo. Y entonces escuchó la frase, clara esta vez, como si cientos de voces se superpusieran: Maestro, ayúdenos. El remolino se cerró de golpe, y el lago recuperó su quietud absoluta. Elías se quedó inmóvil, respirando entrecortadamente. La niña ya no estaba. Pero en el suelo, donde ella había estado, quedó una libreta empapada. Al abrirla, encontró algo que lo dejó helado, eran dibujos. Hechos con torpeza infantil. Mostraban la escuela hundiéndose, y, en la última página, un hombre frente a la orilla del lago. Su propia figura. Con el agua tocándole los pies. Y manos surgiendo del fondo para tomar las suyas. Elías cerró el cuaderno, temblando. Ya no podía negar lo evidente, los niños no estaban inventando nada. El lago no era un accidente. Y él forma parte de algo que había comenzado mucho antes de que llegara a Monte Claro. Algo que ahora lo había elegido. El amanecer llegó sin brillo, como si el cielo hubiera pasado la noche en vela junto con Elías. Apenas había dormido, atormentado por la imagen de las manos surgiendo desde el fondo del lago, por el peso de las voces infantiles suplicándole ayuda, por la certeza creciente de que no eran visiones, sino recuerdos ajenos buscando un camino hacia él. Aún así, se presentó a la escuela puntual. Algo dentro de él sabía que no debía faltar. Al cruzar la entrada, notó algo que la tarde anterior no estaba allí: flores frescas colocadas en un improvisado altar junto al portón. Eran flores blancas, simples, pero cuidadosamente dispuestas. No parecían un gesto de bienvenida, sino de duelo. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó Elías a la primera persona que encontró, la señora del aseo, una mujer mayor de ojos cansados. Ella se detuvo, evitando mirarlo demasiado tiempo. Las madres, dijo. Las que aún vienen, aunque ya no tengan a quién traer. Elías sintió un vacío abrirse en el pecho. ¿Aún dejan flores para sus hijos? No lo hacen por costumbre, respondió la mujer, finalmente mirándolo a los ojos. Lo hacen porque sienten que aún escuchan sus pasos. Usted también los escuchará tarde o temprano. Aquí nadie se salva de eso. No explicó más. Simplemente se alejó empujando su carrito, dejándolo con más preguntas que respuestas.
Durante las primeras horas de clase, los niños estuvieron extrañamente distraídos. Algunos se giraban hacia las ventanas como si esperaran ver a alguien que debía entrar. Otros parecían concentrados en escuchar un sonido lejano que Elías no lograba percibir del todo. Excepto uno, el chico delgado de los pasillos, que ahora sí entró formalmente al aula. Se sentó en el último pupitre, sin abrir su cuaderno, observándolo con una mezcla de atención y tristeza. Elías se acercó durante una actividad silenciosa. ¿Quieres participar hoy? Podemos intentarlo juntos, susurró. El chico negó con la cabeza. Tomó un lápiz, escribió algo rápido en un papel y se lo entregó. No soy alumno, maestro. Elías lo miró, desconcertado. ¿Cómo que no? Estuviste aquí ayer. El niño escribió otra frase. Solo vine a ver si ya estaba listo. ¿Listo para qué? Preguntó Elías, intentando controlar un temblor en la voz. Pero el niño guardó el lápiz, recogió su mochila vieja y se levantó. Antes de marcharse, dejó un último mensaje en la mesa, sin escribirlo, la mirada. Elías vio que la piel del niño adquirió un tono extraño, como si el agua lo hubiera tocado y la luz se desvaneciera a través de él. Era translúcido. No completamente, solo lo suficiente para causar un vértigo de irrealidad. Cuando Elías parpadeó, el chico ya había cruzado la puerta. Como si nunca hubiera estado ahí. Al terminar la jornada, decidió buscar a alguien que pudiera darle respuestas concretas. Caminó hacia el archivo municipal, un edificio pequeño custodiado por un anciano bibliotecario que parecía conocer cada papel del lugar. La escuela antigua, pidió Elías. Cualquier registro sobre su accidente. El hombre lo miró largo rato, como sopesando si entregarle esa verdad era un favor o una condena. Finalmente señaló una caja azul en un estante alto. Llévela. Pero no la abra aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a leer no necesita eco, respondió con gravedad. Y aquí cada pared tiene uno. Elías sintió un escalofrío. Aún así, tomó la caja y la llevó al exterior. Se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol y comenzó a revisar su contenido. Había fotografías, recortes de periódico, informes policiales. Y entre ellos, una imagen que le heló la sangre, la fachada de la antigua escuela, en la orilla del lago. No en una colina como siempre le habían contado. La escuela había estado en terreno firme, cerca del agua, pero no en un sitio especialmente peligroso. La tragedia había ocurrido por un deslave repentino en una colina a metros de distancia, justo como había imaginado la noche anterior. Un alud masivo arrastró tierra, árboles y piedras directamente hacia el edificio, empujándolo al lago en cuestión de minutos. Bajo la foto, un titular amarillento, el deslave sorprendió a maestros y alumnos durante el horario de clases. Y más abajo, solo hubo 3 sobrevivientes. Elías sintió como su corazón se detenía un segundo. 3. ¿3 sobrevivientes? Buscó los nombres. Encontró 2 de inmediato. El tercero. No estaba registrado. En cambio, un espacio en blanco y un comentario escrito a mano, no quiso declarar. Abandonó el pueblo ese mismo día. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Un maestro? ¿Un alumno? ¿Un padre? ¿O? Una sombra cayó frente a él. Alzó la mirada. Era la niña del primer pupitre. No buscábamos asustarlo, dijo con voz suave. Pero tenía que saberlo. Ya casi es hora. ¿Hora de qué? La niña señaló hacia el lago. De que los escuche por completo. Y Elías lo sintió. El tirón. Ese llamado húmedo, profundo, antiguo. Como si algo debajo de la superficie hubiera despertado. Y estuviera impaciente por recibirlo. Esa tarde, el cielo de Monte Claro se rompió en un gris súbito, como si las nubes hubieran perdido el sostén.
La luz se volvió plomiza, las sombras se alargaron. El viento trajo el olor del lago, pesado y metálico, un aroma que Elías ya sabía distinguir, el olor del pasado que no se hundió del todo. Caminó hacia la orilla como si algo tirara de él desde dentro del pecho. No era una voz. No era un pensamiento. Era una necesidad. En su bolsillo llevaba la caja azul del archivo, aunque ya no la necesitaba. Las piezas habían encajado solas, y ahora lo único que quedaba era comprobar lo que siempre había estado frente a él, disfrazado de pequeñas señales, murmullos y niñas que sabían demasiado. Cuando llegó a la orilla, vio algo imposible, los niños. Todos ellos. De pie sobre la superficie del lago, como si el agua los reconociera. No estaban completamente sólidos ni completamente transparentes. Parecían hechos de la misma neblina que rozaba el agua, pero sus ojos, eso sí era humano. Profundamente humano. Y llenos de cansancio. Elías se detuvo a unos metros. Su respiración temblaba. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en voz baja. La niña del primer pupitre dio un paso hacia adelante. Sus pies no rompieron la superficie. Ayuda. Solo eso. El maestro anterior lo intentó, pero no pudo. Solo nos enseñó a esperar mejor. Otro niño habló, uno de los que casi nunca alzaba la vista en clase. Llevamos años clavados aquí. No sabemos cuánto. No podemos seguir, ni volver. Estamos en medio, como el agua cuando deja de moverse. El más pequeño, el que siempre se sentaba junto a la ventana, añadió con un hilo de voz. No queremos arrastrar a nadie más. Elías sintió un nudo en el estómago. Esa frase. No era amenaza. Era súplica. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó, avanzando hasta que el agua le mojó los zapatos. ¿Qué quieren exactamente? La niña respiró, aunque no necesitaba hacerlo. Queremos soltar. Descansar. Irnos. Pero no sabemos cómo, añadió otro. Elías tragó saliva, mirando un punto invisible sobre el agua. ¿Y por qué yo? Porque eres maestro, respondieron varios a la vez, casi como un coro suave. ¿Y por qué escuchas? Su simplicidad lo atravesó como un rayo. Habían estado esperando a alguien que no los tratara como sombras, sino como alumnos. Elías se arrodilló sobre la orilla. El agua estaba fría, pero no mortal. Su mente trabajó como lo hacía en clase, con suavidad, con paciencia, con método. Si están atrapados, dijo, debe haber algo que los mantiene aquí. Algo que los ata. Son muchos algos, respondió la niña. El miedo. El dolor. La sorpresa. La injusticia. Y la idea de que nadie nos buscó, susurró otro. De que nadie nos escuchó. Elías cerró los ojos un instante. Luego los abrió con decisión. Entonces hagámoslo paso a paso. Como una clase. Como el final de una lección larga. Los niños lo miraron con atención absoluta. Primero, dijo, reconozcan lo que sienten. No lo escondan. Díganlo. Y lo dijeron. Uno por uno. Estoy asustado. Estoy cansada. No pude despedirme. Pensé que mamá vendría. No quería morir. Las voces flotaban como burbujas que por fin podían romperse. Segundo, continuó Elías, con un nudo en la garganta, perdónense. Por no haber hecho más. Por haber tenido miedo. Por haber creído que estaban solos. Ellos cerraron los ojos. No lloraban. Pero parecían hacerlo. Tercero, dijo, dense permiso para irse. Nadie puede obligarlos a quedarse. Ni el lago. Ni el accidente. Ni el tiempo. Solo ustedes. Hubo un silencio enorme, más grande que el propio lago. Entonces, uno de los niños preguntó.
¿Y qué será de usted? Elías sonrió con tristeza. Seguiré siendo maestro. Y los maestros aprendemos a despedirnos. Aunque duela. Aunque no queramos. La niña se acercó un paso más, quedando a 1 metro de él. Gracias, profe, susurró. Queríamos que alguien nos dijera que estaba bien irnos. Elías asintió, conteniendo el temblor en la mandíbula. Está bien, dijo con firmeza. Ya pueden irse. Y ocurrió. Los niños comenzaron a desdibujarse, como si un viento suave los hiciera polvo de luz. No gritaban. No temblaban. Solo se iban. Uno por uno. El agua empezó a moverse en ondas tranquilas, devolviendo el reflejo del cielo. Y el lago, por primera vez en quién sabe cuántas décadas, quedó completamente quieto. Solo quedó la niña del primer pupitre. ¿Y tú? Preguntó Elías. Ella sonrió. Yo solo quería asegurarme de que se fueran sin miedo. Y también desapareció. Elías se quedó solo, arrodillado en la orilla. El mundo volvió a sentirse pesado, real, sólido. Un pájaro cruzó el cielo. Una brisa ligera movió las hierbas. Pero algo dentro de él se había vaciado. Se había soltado. Regresó a la escuela en silencio. Los pasillos ya no tenían susurros. Las aulas no tenían presencia extra. La luz entraba limpia, como si hubiera pasado un paño invisible por todas las esquinas. Había paz. Y sin embargo, mientras guardaba sus cosas y cerraba el salón, escuchó un golpe suave en la última fila. Un cuaderno cayó al suelo. Elías lo recogió. Lo abrió por curiosidad. Había una sola frase escrita con letra temblorosa infantil: gracias por dejarnos ir, profe. Elías suspiró, y por primera vez, algo parecido a alivio se instaló en su pecho. Aunque supiera que, desde ese día, dormiría mirando hacia la ventana. Por si el lago recordaba su nombre. Si te atreviste a llegar hasta el final de esta escalofriante historia, demuéstramelo. Suscríbete a Portal Oniros y activa esa campana para que seas el primero en sentir el escalofrío de mi próximo relato. Recuerda que aquí desenterramos los secretos de casos criminales impactantes, investigamos fenómenos paranormales y las curiosidades que te volarán la cabeza. Si te gusta la historia, deja tu like y comparte con alguien que crees que le gustará este video. Y si tienes alguna sugerencia o quieres contarme tu opinión, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.